Bienvenidos a Campus Unir, soy Alberto Pascual. Este es un podcast semanal donde vamos a escuchar algunas de las charlas, los seminarios y las Open Class de Unir, pero en versión resumida, para que puedas disfrutar de algunos de nuestros contenidos en cualquier parte. Sigue lo mejor de nuestros eventos semanales en Unir. Boticaria García nos habla de Tu cerebro tiene hambre. En su última obra recurre a los mejores endocrinos y acaba con los mitos del sobrepeso, poniendo el humor al servicio de la evidencia científica. No siempre es culpa de la falta de voluntad. En el peso influyen otros responsables como tus adipocitos inflamados, tu microbiota, tus músculos tristes, tu cerebro hambriento, tus genes ahorradores o el dichoso cortisol. ¿Os acordáis de Érase una vez la vida? ¿De qué año pensáis que era la serie Érase una vez la vida? Levantad la mano, tengo regalo. Del 85. Fijaos, en el 85 yo tenía 3 años, ya sabéis un poco la edad que tengo, y el adipocito se planteaba como un saco de grasa, sin mucho más. Y ahora sabemos que los adipocitos sirven para más cosas. ¿Para qué más cosas sirven los adipocitos? ¿Alguien lo sabe? Desde el adipocito se va a liberar una hormona que se llama leptina, y fisiológicamente en el hambre, que es el primer tipo de hambre, cuando el adipocito nota que los niveles de energía ya están bien, se libera la leptina, llega al cerebro y le dice no comas más. Ese es el hambre fisiológica. Pero en el mundo en el que vivimos, el mundo no es muy fisiológico, pasan cosas. Tenemos a veces estrés. Y cuando el estrés, venga, este sí que lo sabéis. ¿Cómo se llama la hormona del estrés? Claro, cortisol. Cuando se libera el cortisol, se libera más grelina y no se libera leptina, ¿no? Con lo cual tiene más hambre y menos saciedad. Y además, cuando una persona tiene el cortisol elevado, se libera menos dopamina, que es el neurotransmisor del deseo, del placer. La dopamina, si se libera menos en su cerebro, ¿qué ocurre? Pues que el cerebro lo que busca es más dopamina. ¿Y dónde la busca? Claro, en el brócoli no. En las lentejas tampoco, en la borraja tampoco. Y mira que está rica, pero no genera dopamina, la genera el chocolate, las patatas fritas. Entonces, cuando tenemos estrés, tenemos más hambre, menos saciedad y encima queremos alimentos dulces. Nos suena esto, ¿no? Y luego además hay otro tipo de hambre, que es el hambre ambiental, el hambre culo veo, culo quiero. Si yo os digo, por ejemplo, palmera de chocolate, a estas horas, la hora de la merienda. Estaba mirando aquí si tenía una palmera de chocolate, pero no tengo palmera de chocolate. Pero si simplemente con que yo os diga palmera de chocolate y os diga, pues no lo sé, tortitas, os diga pizza, os diga algo de eso, se nos hace la boca agua. El perrillo de Pavlov, lo veo en vuestras caras. Se libera dopamina. Esa dopamina que se libera en el cerebro de Estrella hace que cuando coma además la palmera de chocolate, el primer bocado, luego quiere otro, y otro, y otro. Eso es el hambre ambiental. Llevamos hambre fisiológica, hambre emocional, cortisol, hambre ambiental, dopamina, hambre Dragon Khan, Estrella se come la palmera de chocolate y un pico de glucosa, lo que sube baja, y cuando baja, ¿qué pasa? Que quiere subir otra vez. Y cuando quiere subir otra vez, tiene que comer chocolate, ¿no? Se han hecho estudios y se ha visto que cuando una persona desayuna muy azucarado, entra con ese pico y cuanto más pronunciada es la caída de la glucosa, más hambre entra antes, incluso media hora antes de las personas que desayunan salado. Como quieren subir esa curva otra vez de glucosa, vuelven a comer azúcar, bajan, suben, bajan, entra ese hambre que yo llamo Dragon Khan y al final del día pueden ser 300 kilocalorías más de media, que al cabo del año son unos 9 kilazos. Hambre emocional. Claro, cuando uno desayuna salado la curva es más planita, con lo cual tu cerebro no tiene esa caída y no tiene hambre antes, tanto como con el resto. Y tenemos hambre emocional, hambre ambiental, hambre Dragon Khan. Quinto tipo de hambre. Hambre hormonal. Y aquí es donde vais a empezar a sufrir, amigas. El hambre hormonal consiste en que cuando el cerebro tiene hambre, porque tiene hambre fisiológica, hambre emocional, hambre ambiental y hambre Dragon Khan, comes. El adipocito empieza a llenarse. Hipertrofia. La hipertrofia consiste en que el adipocito se hace muy grande. Además, el adipocito vive cerca de mí porque yo soy la sangre, no sé si os habéis dado cuenta. Entonces, yo le tengo que dar oxígeno. Los adipocitos son células vivas, tienen que respirar. El cerebro sigue comiendo. Entonces, cuando el cerebro sigue comiendo y no cabe nada más aquí, el cerebro construye otro granero, es decir, trae a un nuevo adipocito. Los adipocitos, cuando están llenos de grasa
y no pueden respirar porque no hay sangre, ¿qué pasa cuando una célula no tiene sangre? Cuando un ser vivo no tiene sangre, se muere. Y ocurre una cosa, pero es la inflamación. La inflamación, imaginaos, esto es como una bola de discoteca, que el problema que ocurre con la inflamación es que aquí esta inflamación que se genera porque ellos empiezan a pudrir, la grasa se pudre. Yo lo siento, pero esto en realidad no es divertido. O sea, la grasa se pudre y se generan compuestos como basurilla que está aquí alrededor. Pero claro, imaginaos que estáis con poco oxígeno, no estáis muertos del todo, tenéis una oportunidad de vivir. Claro, llega la policía lo primero que hace es toda esta mierdecilla que os he dicho, que son los macrófagos, ese sistema inmune. El sistema inmune es la policía del cuerpo humano. Empieza a recoger la basurilla que hay por alrededor. Cuando el sistema inmune se ataca a sí mismo, los propios adipocitos generan citoquinas proinflamatorias que son unas señales de alarma para que vengan más colegas del antidisturbios. Viene más sistema inmune. Cuando viene más sistema inmune, les atiza más. Y como les atiza más, ellos chillan más. Y entonces ocurren varias cosas. En primer lugar, que el cerebro sigue comiendo. Y entonces el adipocito número 3 entra en acción. Ha llegado un adipocito, ha buscado su sitio y se ha empaquetado. Como se ha empaquetado, como ha podido, más o menos, pero ahora está mal, porque ha llegado otro adipocito encima. Esto es lo que ocurre en el cuerpo humano. Entonces llega otro adipocito. ¿Sabes qué pasa? Que no te puedes ir a otro cuerpo porque el cerebro ha comido y tú eres de este cuerpo. ¿Y sabes lo que vas a hacer? Yo esto lo llamo la muerte y el viaje al más allá. Cuando se mueren los adipocitos y llegan más adipocitos que no caben, se va a otro sitio. ¿Y dónde se va? A las caderas, al culo. Bueno, imaginaos que ya en las caderas y en el culo, ¿qué pasa? Ya no cabe más. ¿Dónde se va? A los órganos. Se va al páncreas. Y cuando se va al páncreas, estorba la producción de insulina y entonces tenemos diabetes. Y luego se va otro que llegue, que ya la señora María del fondo no la voy a sacar, pero imaginamos que la señora del fondo, que también va de amarillo, llega aquí y además me viene bien que esté allí porque ella es como si hubiera venido aquí, pero se va al hígado, allí al fondo, no está aquí, se va al hígado. ¿Y en el hígado qué pasa? ¿Cómo se llama cuando hay grasa en el hígado? Hígado graso no alcohólico. ¿Y si se va a la sangre? ¿Qué tenemos? ¿Colesterol? ¿Y si se va al cerebro? Podemos tener un ictus, ¿no? ¿Y si se va a los riñones? Enfermedad renal crónica. Por eso cuando decimos, ¿qué tiene que ver la obesidad con la diabetes? ¿Qué tiene que ver la obesidad? No, es que los adipocitos empiezan el viaje al más allá y empiezan a acoplarse donde puedan. Cuando los adipocitos están en ese estado de inflamación, en el cuerpo humano, las células, en los átomos hay electrones. Los electrones van en pareja. Desde esa inflamación que se provoca aquí, llega una especie de rayo que es similar a la radiación solar o a la inflamación que se produce por el humo por el tabaco o por el alcohol. Y cuando se consumen esos tóxicos o se toma el sol sin protección o cuando tenemos inflamación por los adipocitos, de repente es como si llegara una energía que ¡chas!, os rompe. Lo que ocurre es que ella va buscando el equilibrio y cuando ve otra pareja, lo que hace es intentar romper ese enlace y usted se viene conmigo. Que realmente puede ocurrir algo que ocurre en el cuerpo humano, que es que llega un momento en el que aquí hay una tensión. No queremos romper la pareja. Los electrones se reviran y cuando eso ocurre un proceso cancerígeno. Sabéis que el cáncer ocurre con la proliferación de las células. Esto ocurre porque, entre otras cosas, los radicales libres revolucionan células, pero no las revolucionan en el adipocito, las pueden revolucionar por todas partes, por todo el cuerpo. ¿Qué tiene que ver la obesidad con el cáncer? Esa inflamación genera radicales libres que hacen la vida muy complicada. Entonces, ¿cómo eso ocurre? Que tenemos aquí un sin Dios ya montado, que es lo que me gusta a mí. ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se os ocurre? Desinflamamos. ¿Cómo desinflamamos? Quemando. Bien, los suecos se han inventado un sistema que se llama Find Your Way, que dice es elige tu camino. Y dicen 3 cosas. Una, que es come más verde, otra que es muévete y el tercero, que es no comas demasiado. Que mientras el cerebro siga comiendo, seguirán entrando adipocitos en la sala. Mientras sigan entrando adipocitos, por mucha alimentación antiinflamatoria y por mucho deporte, es decir, la restricción calórica, aunque políticamente sea incorrecto decirlo, que hay un déficit de energía es necesario para limpiar la zona. Tenemos que quitar esa grasa y la primera ley
y yo lo explico en el libro, los mandamientos de la ley del barquero, o sea, los 10 mandamientos del barquero de la verdad de la buena para perder grasa es que tiene que haber un déficit, que se puede conseguir comiendo menos, haciendo más ejercicio, pero para quemar la palmera de chocolate tenemos que correr media hora. Con lo cual, yo que he corrido esta tarde media hora por el río, si para cada palmera de chocolate que yo me coma tengo que quemar media hora, o sea, correr media hora, os aseguro que no compensa. Con lo cual tengo que comer menos palmeras de chocolate. Cantar, bailar, también genera dopamina y el ejercicio de fuerza también, y endorfinas. Eso es un poco la compensación que nos da nuestro cuerpo para que ese sufrimiento que tenemos nos dé un poco de gustito y queramos seguir al día siguiente y nos acordemos de lo bueno. Entonces, os animo al movimiento, a hacer todos los días lo que os guste, sea un tristras, sea correr, sea nadar, sea saltar, alternar cardio, alternar fuerza, y hacerlo en compañía, porque hacerlo como lo hemos hecho, en compañía, tener un núcleo duro, y yo hablo de esto en el libro también, la importancia de tener un núcleo duro para fomentar la adherencia. Sigue Campus Unir en todas las plataformas de podcast y escucha en formato resumido algunas de las charlas, los seminarios y las Open Class de Unir. También puedes visitar unir.net/eventos para estar al día y no perderte ninguno de ellos.